Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la vida de un hombre que pasó de ser perseguidor a perseguido, de enemigo a apóstol, de destructor de iglesias a constructor de la fe más grande de todos los tiempos. Su nombre es Pablo de Tarso, y su aventura te llevará desde desiertos ardientes hasta cárceles oscuras, desde naufragios en medio del mar hasta discursos frente a reyes y emperadores. Si quieres descubrir cómo un encuentro con el cielo transformó la historia para siempre, quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias épicas de la Biblia. Ahora, prepárate, porque aquí comienza. En los tiempos en que el Imperio Romano dominaba el mundo conocido, las ciudades estaban llenas de templos, filosofías y ejércitos, pero también de injusticias y corazones sedientos de verdad. En medio de aquel escenario, surgió un hombre destinado a cambiar la historia de la fe cristiana. Su nombre original era Saulo de Tarso, un joven fariseo celoso de la ley. Saulo era educado, brillante y orgulloso de sus raíces judías. Su celo religioso lo convertía en una fuerza implacable contra cualquiera que amenazara las tradiciones de sus padres. Y cuando escuchó acerca de un grupo que afirmaba que Jesús de Nazaret había resucitado, su furia se encendió. Para Saulo, aquellos cristianos eran traidores, herejes, blasfemos que ponían en peligro el honor de Dios. No podía permitir que sus enseñanzas se extendieran. Así, se convirtió en el perseguidor más temido. Con autoridad de los sumos sacerdotes, entraba en casas, arrastraba a hombres y mujeres, los encadenaba y los llevaba a juicio. El nombre de Saulo inspiraba miedo. Para muchos creyentes, su sola presencia significaba sufrimiento y cárcel. Cuando Esteban, un joven lleno de fe, fue apedreado hasta morir, Saulo estaba allí, aprobando con frialdad aquella ejecución. Pero la vida, como una novela épica, tiene giros inesperados. Y el destino de Saulo cambiaría en un camino polvoriento rumbo a Damasco. Con cartas en mano para arrestar a cristianos en aquella ciudad, marchaba con orgullo, respirando amenazas. El sol ardía sobre su cabeza, el polvo se levantaba bajo los cascos de los caballos, y su corazón latía con la determinación de un cazador. Nada hacía presagiar que, en aquel trayecto, el perseguidor se encontraría con aquel a quien perseguirían. De repente, un resplandor del cielo lo envolvió. Una luz más brillante que 1000 soles lo derribó al suelo. Saulo quedó ciego, temblando, sin fuerzas. Y entonces escuchó una voz que estremeció hasta lo más profundo de su ser. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lleno de terror, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta cayó como un trueno en su corazón endurecido. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El hombre altivo quedó derribado, ciego, humillado. Sus compañeros lo tomaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió. Estaba perdido en la oscuridad, luchando con todo lo que había creído hasta ese momento. Pero Dios ya había preparado el siguiente paso. Un discípulo llamado Ananías recibió una orden divina. Debía ir a orar por Saulo. Temblando de miedo, pues sabía bien la reputación del perseguidor, obedeció. Cuando Ananías entró en la casa, puso sus manos sobre Saulo y le dijo con voz firme pero llena de amor: Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de sus ojos. La oscuridad se fue, y Saulo abrió los ojos a una nueva vida. Fue bautizado, lleno de fe y con un fuego nuevo en el corazón. El cazador se había convertido en testigo. Saulo, ahora conocido como Pablo, comenzó a predicar con valentía que Jesús era el Mesías. Aquellos que antes lo temían, al principio dudaban, incapaces de creer en tan radical transformación. Pero Pablo no se detuvo. Su mensaje encendía corazones. Hablaba con convicción, con el ardor de quien había visto la luz del cielo. Y pronto, la noticia de su conversión estremeció a Jerusalén. El perseguidor número 1 era ahora defensor de la fe. Pero su nuevo camino no fue fácil. Los mismos que antes lo apoyaban ahora lo querían muerto. Los líderes judíos conspiraban contra él, y muchas veces tuvo que escapar de noche, bajado en canastas por murallas, escondido por sus nuevos hermanos. Así comenzó la travesía del hombre que pasaría de ser enemigo de Cristo a su apóstol más incansable. Un héroe no nace en la comodidad, sino en la prueba, y Pablo estaba destinado a enfrentar tormentas, cárceles y multitudes hostiles. Con el tiempo, Dios lo llevó más allá de las fronteras de Israel. Pablo se convirtió en apóstol a las naciones. Cruzó mares, recorrió caminos, fundó iglesias y levantó líderes en ciudades como Filipos, Corinto, Efeso y Tesalónica. En Atenas debatió con filósofos, en Roma habló con gobernadores y soldados,
En cada lugar dejó huellas. Su vida fue una travesía peligrosa, naufragios, azotes, traiciones, hambre, pero también milagros, avivamientos y conversiones. Los viajes de Pablo no fueron simples excursiones, fueron odiseas llenas de peligros. En más de una ocasión, los mares embravecidos estuvieron a punto de tragárselo. En un naufragio, pasó una noche entera flotando entre tablas y olas heladas, aferrado no solo a la madera, sino a la fe que lo sostenía. Cuando llegaba a las ciudades, lo esperaban tumultos. Algunos lo recibían con gozo, otros con piedras en la mano. Y sin embargo, nunca callaba. Decía, «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». En Filipos, una multitud lo golpeó y lo lanzó a una celda húmeda junto a Silas. Sus cuerpos estaban heridos, sus pies en cepos. Pero en vez de quejarse, comenzaron a cantar himnos a medianoche. Sus voces resonaban como fuego en la oscuridad. De pronto, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. El carcelero, temiendo lo peor, se quiso quitar la vida. Pero Pablo lo detuvo y le dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Aquella noche, en lugar de una fuga, hubo un bautismo. En otra ocasión, en Listra, Pablo fue apedreado hasta quedar inconsciente. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, milagrosamente, se levantó entre la multitud y volvió a entrar al pueblo. Nada lo detenía. La valentía de Pablo inspiraba a muchos, pero también encendía la furia de sus enemigos. Dondequiera que iba, la luz del Evangelio chocaba con la oscuridad de los ídolos y la religión vacía. Cada ciudad era un campo de batalla espiritual. En Efeso, la predicación de Pablo provocó un avivamiento tan grande que los mercaderes de ídolos se rebelaron. La ciudad se llenó de gritos. «Grande es Diana de los Efesios». La multitud enfurecida quería matarlo, pero sus discípulos lo protegieron. El mensaje de Cristo estaba sacudiendo la economía y el poder de una ciudad entera. Así era la vida del apóstol, un constante choque entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Y, aún así, nunca se rindió. Pablo no solo predicaba, también escribía. Sus cartas, llenas de pasión, doctrina y ternura, viajaban más lejos que sus pies. A las iglesias les hablaba de fe, esperanza y amor, corregía, animaba y enseñaba. Palabras que escribió en prisiones húmedas, bajo cadenas y guardias romanos, hoy siguen vivas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era como si cada golpe y cada lágrima se transformaran en tinta inmortal. Sin embargo, los años de ministerio lo llevaron una y otra vez a los tribunales. Acusado por judíos, incomprendido por romanos, fue llevado de juicio en juicio. Frente a gobernadores y reyes, habló con la misma valentía que en las plazas. Cuando estuvo ante Festo y Agripa, contó su encuentro con Jesús. El rey, impactado, le dijo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Pablo respondió con firmeza, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis como yo, salvo estas cadenas». Finalmente, Pablo apeló a César. Y así, prisionero pero con esperanza, fue enviado en barco hacia Roma. En el viaje, una tormenta feroz casi destruye la nave. Durante días, ni sol ni estrellas aparecieron, y la tripulación perdió toda esperanza. Pero Pablo se levantó en medio del caos y declaró, «Ninguna vida se perderá, solo el barco. Porque un ángel de Dios estuvo conmigo esta noche y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César». Su fe sostuvo a todos en medio de la tempestad. El barco encalló finalmente en una isla llamada Malta. Allí, mientras recogía leña, una serpiente venenosa lo mordió en la mano. Los nativos esperaban verlo morir, pero Pablo simplemente sacudió la serpiente al fuego y siguió hablando como si nada. Pronto, lo llamaron para orar por los enfermos de la isla, y muchos fueron sanados. Lo que comenzó como naufragio terminó como un avivamiento. Cuando al fin llegó a Roma, lo esperaba la prisión. Pero las cadenas no fueron un límite, sino una plataforma. Encadenado, recibía visitantes, predicaba y escribía. Sus cartas desde la cárcel se convirtieron en tesoros eternos. Decía, la palabra de Dios no está presa. Y aún en medio de la opresión romana, el Evangelio se extendía hasta la casa del mismísimo César. Los días pasaron, y el anciano apóstol sabía que su hora se acercaba. No lo esperaba un trono, sino una espada. Pero su corazón no temía. Miraba atrás y veía una vida llena de batallas, lágrimas, victorias y gracia. Escribió a Timoteo, su hijo espiritual, unas palabras que se convirtieron en su despedida inmortal. He peleado la buena batalla,
He acabado la carrera, he guardado la fe. Así se despide un héroe, no con riquezas, sino con legado. Finalmente, en Roma, bajo el poder del emperador Nerón, Pablo fue ejecutado. Su cabeza rodó en la tierra, pero su voz no se apagó. Sus cartas viajaron más lejos que los barcos, sus palabras sobrevivieron a los emperadores, y su fe encendió generaciones. El perseguidor de cristianos terminó siendo el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Su vida fue una epopeya de transformación, valentía y gracia. La vida del apóstol Pablo no fue la de un hombre común, sino la de un guerrero espiritual que desafió imperios, religiones y filosofías con una sola arma: el evangelio de Jesucristo. Su historia nos enseña que nadie está demasiado perdido para ser alcanzado por la gracia de Dios. El perseguidor de cristianos se convirtió en el más apasionado de sus defensores. El hombre que respiraba amenazas terminó entregando cada aliento para anunciar esperanza. Pablo no fue un héroe adornado por victorias fáciles. Fue un hombre que caminó entre cárceles, azotes, naufragios, traiciones y soledad. Pero en cada golpe, en cada lágrima y en cada cicatriz brillaba más fuerte la luz de aquel que lo llamó. Su legado no se mide en riquezas ni en monumentos, sino en las iglesias que fundó, en las vidas que transformó, y en las cartas que escribió bajo cadenas, palabras que siguen levantando corazones después de 2000 años. Pablo nos recuerda que el verdadero éxito no está en la fama ni en el poder, sino en pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Su espada fue la palabra, su escudo la fe, y su victoria la cruz de Cristo. Hoy, su voz todavía resuena como un trueno en la historia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La epopeya de Pablo no terminó en Roma, porque su historia sigue viva en cada creyente que se atreve a anunciar el mensaje que él proclamó con tanto valor. Su vida nos desafía a levantarnos, a no temer las cadenas, a enfrentar tempestades con fe y a dejar un legado que ni el tiempo ni los imperios puedan destruir. En definitiva, Pablo no fue solo un apóstol, fue un símbolo eterno de transformación, valentía y amor inquebrantable. Y su historia nos inspira a comprender que, cuando la gracia de Dios toca un corazón, ese corazón ya nunca más será el mismo. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a pelear tu propia batalla de fe? ¿A mantenerte firme aún en medio de las pruebas? Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que sigamos descubriendo juntos las historias más grandes de la Biblia. Porque la historia de Pablo no terminó en Roma. Su legado continúa hoy en ti y en mí.